La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio. Hola amigos de La Rueda del Misterio. Bueno, hacía ya un tiempo que no hablábamos estos cuatro amigos y bueno, de nuevo estamos aquí. Hoy vamos a hablar de esa sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Hablaríamos del miedo, pero también cuando ese miedo se sienta considerar algo perjudicial o negativo que ocurra o haya ocurrido, hablaríamos del temor. Temor, el miedo a la muerte, el miedo a muchísimas cosas, el temor a muchísimas cosas. Y como en otras muchas ocasiones, y ya digo que hacía tiempo que no podíamos coincidir en las cosas de la vida, están nuestros amigos Miquel Izarralde, Lola Aparicio y Luis Arriba. Bienvenidos a todos. Hola, buenas noches. Hola, buenas. Muy buenas. Bienvenido. Encantado de estar aquí otra vez con todos vosotros. La verdad que es un encantado para mí también de estar aquí con vosotros compartiendo estos minutos de radio. Ya tenía adicción sí, ya, mono. Ya había, mono, teníamos todo. Sí. Pero bueno, muchas veces es que estamos muy la fuerza ocupados. del seno, pues muchas veces lo que ocurre. Bueno, vamos a hablar de eso, del miedo al temor. Si queréis, vamos a empezar, si os parece, por el miedo a la muerte. Y me gustaría, la verdad, una visión panorámica vuestra, por ejemplo, que si os parece, pues Luis, que normalmente empieza siempre Lola y Miquel, o uno de los dos, o yo a lo mejor, y Luis, te cedemos la palabra. Háblanos del miedo y el temor, tus perspectivas, sobre todo con visión a la muerte. Bueno, pues desde luego me parece que es un tema importantísimo, porque yo había estado reflexionando si nos imaginamos que nos anuncian que vamos a hacer un viaje por el miedo a la muerte. Vamos a hacer un viaje, por ejemplo, pero sin fecha, sin destino, sin recorrido, sin conocimiento de en qué vamos a hacer el viaje, sin retorno. Desde luego parece un poco terrorífico, porque eso de que, oye, que tú vas a hacer un viaje, pero que no sabes nada de ese viaje. Es un viaje totalmente desconocido. Claro, esto así es muy lógico. Lo que pasa es que desde que empezó la humanidad, quizá, o muy pronto, el ser humano, la humanidad, ha pensado que ese viaje era a otra dimensión, y que bueno, que ya han empezado a elucubrar con cómo se hace esto, cómo ayudar este viaje, cómo hacer unas técnicas, cómo hacer unos rezos, toda esa parafernalia que se ha inventado. Pero claro, eso era una cosa que se creía o no se creía, y entonces claro, eso no podía eliminar el temor a la muerte. Y vinieron las religiones, que también, claro, empezaron a decir, a explicar lo que era la muerte, dónde se iba después de la muerte, para cambiar la historia. Exacto, entonces todo eso ha ido paliando en algunas personas, o en muchísimas, no sabemos exactamente, ese miedo a la muerte ancestral. Pero claro, es que el problema es que no está demostrado para la mayoría de la gente, la que no tiene fe y la que es agnóstica o es atea o es de un materialismo exagerado, pues no puede confiar y tener la certeza de que eso va a ser un tránsito y va a ir a cierto sitio u otro. Entonces, claro, es lógico que exista un miedo muy importante a esa muerte, que al fin y al cabo no sabemos qué es. Ya, yo creo que es un poco miedo
al desconocimiento, ¿no? Porque me pasa mucho a mí en consulta que me dicen, es que qué miedo que me vas a decir. Primero miedo a qué es lo que voy a saber, pero a la vez deseo de saber, quiero tener conciencia, quiero tener conocimiento. Pero hay personas que es verdad que les cuesta más morirse y es verdad que les cuesta más desapegarse de este mundo y dejar su cuerpo, precisamente por eso, por el miedo. Y normalmente los casos que vemos así que tienen miedo ocurren, que no sé qué opinará Lola, pero que ocurren porque tenemos un desconocimiento a qué es lo que va a venir después, a cómo es la vida después de la vida. Hay también mucha, lo que has dicho tú, parafernalia, y hay mucha información, a veces no muy adecuada, bien de la superstición popular o bien pues un poco influenciados por la religión, por las creencias religiosas, que hacen tener mucho miedo. Y luego tenemos también mucho miedo a la muerte cuando no estamos en paz, cuando tenemos secretos, cuando no hemos arreglado un tema que teníamos pendiente o no hemos hecho las paces con aquella persona con la que estábamos un poquito enfadados. Entonces ese miedo también puede bloquear precisamente esa transición, ¿no? Pero normalmente lo que yo observo es que tenemos el miedo a morir porque no sabemos cómo es, tenemos una información a veces pues un poco disfuncional o un poco equivocada, o nosotros no estamos en paz, ¿no? Cuando realmente sabes que no morimos, sabes que seguimos viviendo después de ese cambio que llamamos muerte. Sabes a ciencia cierta que esto es un paso más, que es una transición, y la gente lo ha de alguna manera incorporizado y ha hecho esa verdad suya. La muerte es mucho más pacífica y más sencilla, ¿no? No sé, Lola, ¿qué opinarás tú? Bueno, el miedo a la muerte, bueno, hay miedos que son, como se dice, universales, ¿no? Sí. Porque es el temor. Kübler-Ross fue una de las primeras que describen dos miedos universales, que fijaros, es el miedo o el temor al ruido, a los ruidos fuertes, sí, y el miedo a caer en el vacío. Si tú ves un bebé es como esos miedos vienen de fábrica, ¿no? Un bebé le das un ruido fuerte o escucha un ruido fuerte, sí, y se espanta. O sea que eso viene ya con el ser humano. O lo coges y lo subes, le haces el avioncito, ¿no? El avioncito, sí. Que además nos da mucho por hacer el avioncito. ¿Por qué? Pues porque una de las cosas que al bebé le dan más miedo, o sea, el caerse, el vacío, ¿no? La altura. Sí. Y el miedo al ruido son como dos miedos de supervivencia, ¿no? Si ocurre un estruendo, puede ser una catástrofe, o sea que eso viene en el ADN del ser humano. Y luego hay otros dos miedos emocionales que también los traemos de serie. Vamos a decirlo así, porque todo el mundo o todas las personas lo traen, ¿no? Que es uno es que uno ya nace con eso, ¿no? Que uno es el miedo, porque también entra en juego la supervivencia. Uno es el miedo a la muerte, y otro es el miedo al abandono. Y el abandono, porque claro, un niño es abandonado y es condenado a fallecer, ¿no? No sobrevive. Hoy en día tampoco sobrevive. Si un niño es abandonado en mitad de una casa, o bueno, en la puerta de una casa, y nadie lo recoge, ese niño fallece, ¿no? Claro, no puede valerse por sí mismo. No puede valerse por sí mismo. Y luego somos muy dependientes de la sociedad. Cada uno ejercemos un papel en la sociedad y todos dependemos unos de otros, de manera que fíjate que una en la antigüedad, una de las formas de castigar a las personas era al ostracismo, a expulsarlo de la sociedad, o sea, al abandono, al abandono a tu suerte, ¿no? Entonces, en esta el exilio y todo eso, claro, el exilio, el destierro, o sea que a ti te dejan solo y en fin, difícil, es un miedo de supervivencia. La excomunión también era una forma de controlar y alzar poder, de controlar a las masas, igual que el miedo a la muerte que ejercían
algunas religiones era una forma de controlar también claro. Y el tema de que tienes que pasar a través de mí, porque yo sé cómo es el otro lado, yo sé cómo funciona el otro lado, me necesitas para que pueda San Pedro abrirte la puerta o para que puedas entrar en la barquita y todo eso, y me necesitas a mí porque tú no sabes, yo sé. Entonces ahí ya entramos lo que hablábamos antes con Luis, la parafernalia, empezamos a cambiar todo, empezamos a manipular, empezamos realmente a inferir en las personas, precisamente creándoles más miedo, que luego esos miedos, verdaderos o no, reales o no, infundados o no, cuando uno le llega su hora y están viendo, sobre todo si es una enfermedad, ¿no? Están viendo... es que los familiares les vienen a ver las luces, los destellos, los colores, como un caleidoscopio, ¿no? Que se abren diferentes puertas. Digamos, algunos enfermos describen, esto lo sabrá mejor Lola, porque es una experta en ello, ¿no? Como el techo desaparece, como las paredes desaparecen. Entonces, cuando están viendo eso, pero sin embargo en sus creencias les han dicho otra cosa, ese poder ha ejercido otro tipo de control, un control a través de otro tipo de información. A estas personas les cuesta mucho marcharse, o les cuesta más marcharse, porque no tienen esa paz interior y dicen, pero ¿y qué me voy a encontrar? También el miedo, ojo, a la muerte a veces no es tanto el miedo a la muerte, sino el miedo a dejar a mis seres queridos. ¿Qué van a hacer mis hijas? ¿Qué va a hacer mi mujer, mi marido sin mí? ¿Cómo me voy a ir? Y eso realmente hace que su transición sea más dolorosa, sea más, de alguna manera, que haya más sufrimiento y que sea más difícil, ¿no? Pero si a la persona le explicas dónde va... Miquel, perdona, has dicho una cosa importantísima, al sufrimiento. Yo creo que, y me ha parecido genial la exposición que habéis hecho, sobre todo también Lola, que lo que ha comentado, pero quizás también habría que añadir, aparte del miedo a la muerte, el miedo al sufrimiento y al tránsito de sufrimiento, ¿no? Claro. Es el miedo al cómo. Claro, el cómo, es que ahí entramos, se tiene miedo a la muerte, pero también se tiene mucho miedo al cómo me voy a morir. ¿Cómo? Sí. ¿Y quién me va a recoger? ¿O a dónde voy a ir después, no? O si se acaba todo, depende de la creencia de cada uno. Sí. Claro. El miedo al abismo, a la nada. Por eso yo siempre digo, ¿no? Que hoy en día uno de los grandes problemas que la sociedad tiene, que la juventud tiene, es que no tenemos... o por lo menos en Occidente no hay una espiritualidad como antiguamente había, bien, mal, pero el ser humano somos unos seres espirituales, sea el yoga, sea el catolicismo, sea el deporte, sea tú decir tus mudras, tus mantras, o sea el amor a los animales, pero necesitamos algún tipo de espiritualidad, necesitamos como seres vivos en este planeta, creer en algo superior a nosotros y de alguna manera dedicarnos a ello, porque cuando no tenemos esa espiritualidad realmente nos perdemos y hacemos locuras. Por eso cada vez más hay más gente que se suicida, por eso cada vez más hay más y se infunda más también, ¿no? Asesinatos, violencia y tal, porque nos falta esa espiritualidad. Y esa espiritualidad, antiguamente, no hablo de estos últimos 200, 300 años, hablo de mucho antes. Antiguamente la muerte, el tránsito, el viaje, formaba parte de esa espiritualidad y normalmente era parte de una cultura oral, que se transmitía de manera oral, a través de narraciones, a través de historias, a través de cuentos. Se explicaba, como alguna vez lo hemos comentado aquí también, cómo cruzamos el río, cómo se coge la barquita, cómo te pesan, ¿no? Diferentes culturas, diferentes historias, cómo te pesan, ¿no? Si tu peso vale más, pesa más que una pluma, pues entonces tienes que expiar tus pecados, etcétera. Entonces, y yo creo que eso falta hoy en día y que necesitamos, sea de una manera o de otra, los seres humanos, un tipo de espiritualidad, sea cual sea, que sea más grande que nosotros y al que nos dediquemos y nos sintamos que estamos siendo partes de un todo, y por supuesto de esa sociedad. Y nos han enseñado que, o estamos aprendiendo últimamente, mejor dicho, que no necesitamos al vecino, que me valgo por mí mismo, que soy una persona individual, que aquí lo que hay que hacer en este mundo es luchar uno por sus virtudes, por sus deseos, por ganar más, por tener mejor casa, por tener mejor coche, por tener un hombre, una mujer
más guapa, más guapo, y ya no hacemos, aunque quizá España y los países latinos ahí sean una excepción también, ¿no? Pero no hay esa cultura tan de familia, que también está, y tan de unión, que también está afectando a cómo la sociedad se comporta. Que eso tiene mucho que ver. Y una de las cosas que la sociedad actual nos quiere hacer creer, yo lo voy a decir así, es que, bueno, no importa lo que hagas, no importa cómo vivas, que después todo el mundo va a ir a la luz y todo el mundo va a encontrar la paz, o que no hay después nada, y total, que aquí lo que importa es tener muchos coches y mucho dinero y tener éxito, y que la hora carpe diem malentendido. Eso se nos vende en todas estas películas de Hollywood, en todo esto que sale por el cine, la televisión, los videojuegos, etcétera. Pero en realidad, luego, ¿qué ocurre? Cuando una persona enferma dice, ostras, empieza a ver luces. O una persona, incluso cuando es una muerte súbita o una muerte repentina, el alma sabe que se va a marchar. La persona no lo sabe de forma consciente, cognitivamente no lo saben, pero sí lo saben internamente, espiritualmente, y por supuesto el alma sabe, ¿no? Cuando nacemos sabemos más o menos, el alma intuye si vamos a tener un tiempo largo, un tiempo corto, un tiempo medio en la tierra. Entonces, cuando se está acercando nuestra hora, sobre todo si es a través de una enfermedad, o han tenido un accidente y están haciendo cama y están pasando unos días, unas semanas, empiezan a ver, empiezan a sentir, empiezan a veces a tener experiencias extracorpóreas saliendo del cuerpo, empiezan a tener sueños lúcidos, empiezan a ver a sus familiares, pues eso les choca mucho. Y en vez de pensar que quizá puede haber algo diferente a lo que a ellos se les ha dicho, empiezan a intentar hacer sentido con aquello con lo que han crecido, con aquello que les han dicho, ¿no? Y no tiene sentido, y eso pues puede producir ese sufrimiento. Por eso es tan importante, y esa es una labor maravillosa que la Rueda del Misterio estamos haciendo, que es divulgar que, señoras y señores, que existe un más allá, que no morimos, que no somos solo carne y órganos y huesos, que no somos solo una mente pensante, que somos mucho más, y que después hay mucho más, que esta vida es solo como un capítulo de nuestra historia, de esa teleserie de nuestra vida. Los 80 o los 40 años que vivamos son solo un pequeño capítulo, y después va a haber un más allá. Pero ese más allá está muy condicionado, por lo menos la primera parte, en cómo has vivido tu vida. Y si la has vivido con miedo, si la has vivido con dudas, si la has vivido con pues eso, bloqueos, temor, pues eso también va a afectar el tránsito y va a afectar la primera parte después de que, tanto antes y sobre todo antes y también después de que hayas fallecido. Entonces, el tener una espiritualidad del tipo que sea es muy importante, y el hablar con naturalidad de la muerte con los niños y con nuestros congéneres. No sé qué opináis vosotros, pero yo tengo la sensación que cuando alguien muere es muy desagradable para la sociedad, y que nos incomoda ver a alguien llorar, que enseguida le decimos no llores, tonta, o no llores, que tu padre no le gustaría verte llorar, que de alguna manera queremos que pare, porque eso de verle llorar a la otra persona nos incomoda, y en lugar de permitirle que exprese su emoción, lo queremos tener inconscientemente, por supuesto, a nuestro alrededor. Y también, nada, que alguien se muere y a los 2 días ya está incinerado, enterrado, ha sido ya al funeral, y ya hacemos como si no hubiera existido. Claro, Miquel, lo que tú estás comentando, y yo digo que, y nombro, yo creo, en nombre de los 4, cada uno de nosotros pensamos que existe un más allá, si no me lo rectificáis, algo después de esta vida. Cada uno lo interpretamos diferente, al igual que seguro que todo y cada uno de nuestros oyentes lo interpretan de una forma diferente, crean o no crean que existe un más allá. Pero la gran pregunta, yo creo que la gran pregunta, y por eso estamos quizás intentando, más que debatir, comentar, ¿tendríamos que tener miedo a la muerte? No sé qué pensáis. Yo creo que no.
Yo, mi creencia Yo diría y mi seguridad es que absolutamente no. Pero me gustaría que lo desarrollásemos y de una forma determinada. Yo, por ejemplo, quizás haber tenido una experiencia cercana a la muerte, a poder investigar a personas con experiencia cercana a la muerte, pues me han demostrado, aparte de la profesión, evidentemente, que hay después de esta vida algo totalmente diferente a esta vida. Sí. No sé cómo ponerlo, cómo tildarlo. Siempre digo que no sé cómo apellidarlo, pero evidentemente sí me queda constancia de que hay algo diferente. Digo por la profesión, porque cuando uno acompaña a personas a pasar al otro lado, pues por un motivo o por otro, se da cuenta pues, que cada persona fallece de una forma determinada, pero también hay una serie de señales que atisban como esa entrepuerta entre un lado y otro. No sé, ¿qué pensáis? ¿Qué opináis? Hombre, mira, Miquel ha dicho varias cosas que apoyan lo que tú estás diciendo. Una, que es que la muerte no se tiene hoy en día con naturalidad, ¿no? ¿Y qué es la naturalidad? No. Pues la naturalidad es volver a la naturaleza. Las culturas que están más cercanas a la naturaleza, más cercanas a la tierra, que tienen sus ritos y tienen sus costumbres, las que están más apegadas a lo que es el planeta Tierra, son las culturas que menos miedo a la muerte tienen. ¿Por qué? Porque ven que la vida, en toda la naturaleza, hay un ciclo, el ciclo de las estaciones, el ciclo del fruto, sale la semilla, sale el árbol muere, o sea, y ven cómo nuestra vida es, o sea, el estar pegado a la naturaleza es darse cuenta de lo efímero que es nuestra vida, lo transitorio que es todo, y cómo todo es un ciclo. Lo tienen incorporado naturalmente a su vida. Lo que no tenemos nosotros. Bueno, nos hemos desnaturalizado, vamos a decirlo así, nos hemos desnaturalizado, Totalmente de acuerdo, Sí, yo creo que a pesar de todo nuestro avance tecnológico, el nivel humano yo creo que posiblemente vayamos en regresión, Porque nos hemos desnaturalizado y nos hemos deshumanizado. Y las dos cosas han ido al unísono. Luego Luis hablaba de lo que era el mundo espiritual, ¿no? Y lo que era la religión. Yo creo que son dos campos distintos. La religión ha jugado en muchas ocasiones con esos miedos, como puede ser el miedo al abandono y el miedo y el miedo a la muerte, ¿no? Enseñándonos que si estamos dentro de una comunidad, digo la religión, bueno, cualquier tipo de religión, o incluso sectas religiosas juegan con lo mismo. Tú perteneces el sentimiento de pertenecer a un grupo y seguir los mismos rituales, ese sentido de pertenencia que luego te va a dar lugar a que se te quite el miedo al abandono, o el miedo a que te vayan a dejar solo, o el miedo que en un momento determinado necesites a alguien y alguien va a estar a tu lado, te van a coger. Y también juegan con el miedo a la muerte. Yo te voy a explicar lo que hay en el más allá, eso sí, con mis condiciones. Si tú haces lo que yo di, claro. Y te dan una nueva identidad, que esto, claro. Si tú haces lo que yo digo, como yo lo digo, que son mis mandamientos, pues entonces... sea la creencia que sea, y sea que no solamente de religión, que a lo mejor son los adoctrinamientos. Y se habla, yo creo que habría que hablar no solamente de religiones, yo creo que es adoctrinamiento. Los adoctrinamientos en general, claro. O sea, porque hoy en día, fuera de las religiones, también intenta adoctrinar en los trabajos, en muchos sitios, en muchos lugares, La televisión también nos intenta adoctrinar. Efectivamente. Mira, en una película de Woody Allen decía que en el momento que el hombre dejó de creer en Dios, empezó a creer en cualquier cosa. Y ya es que si tú no crees en Dios, pues ya empiezas a creer en cualquier cosa. Y te adoctrinan pues para cualquier cosa, pero jugando siempre con esos miedos, ¿no? Y si no eres así, pues no eres políticamente correcto, no perteneces a mi grupo. ¿Tú qué eres? ¿De los buenos, de los malos, del este, del oeste, del norte, del sur? Bueno, qué cantidad de estereotipos y de separaciones entre uno y otro, ¿no? Con los similares que somos. Que eso es lo que creo que es la clave, ¿no? La separación, que nos hemos separado mucho de nosotros del mismos, todo, de nuestros congéneres. Y de nosotros, sí. Y luego está lo que tú decías de que hoy es más importante el mundo material, etcétera. No, bueno, tú estás hablando del mundo del ego.
Total. O sea, sí. Claro, este es el mundo del ego. Entonces, ¿por qué quién teme a la muerte? Pues realmente teme a la muerte el ego, porque en el momento en que el cuerpo desaparece, pues porque eso sí es cierto, el cuerpo muere. El cuerpo muere, se incinera, Sí. se lo entierra, el cuerpo muere, ¿no? Ya ese cuerpo no se puede poner ni más vestidos, ni más anillos, ni puede visitar comer más casas, más, ni no. puede comer más, ni nada. O sea que el cuerpo físico es el que muere. Pero en realidad lo que también tememos es a perder, o sea, tememos el pasado, a perder nuestro pasado. Porque cuando tú mueres tienes miedo, como decía Miguel Ángel, a nadificarte, a entrar a la nada y perder tu personalidad. Pero claro, nuestra personalidad hoy en día está tan unida al ego. Dice, ¿y tú quién eres? Yo soy médico. Pues no, porque eso no es nada. Es una profesión que me permite tener experiencia en este mundo planeta, o sea, en este planeta Tierra, ¿no? O en esta encarnación, o en este momento, ¿no? Yo desde ese mirador, vamos a decirlo así, o desde este personaje, estoy viviendo y experimentando lo que es el fenómeno de la vida, que es muchísimo más amplio que ser médico, pero mucha gente ya nos confundimos lo que somos con nuestro trabajo. ¿Con quiénes somos? Ya, porque somos con quiénes somos en realidad. Con quiénes somos en realidad. Entonces lo que tememos en realidad es tememos perder nuestro pasado, cuando en realidad estamos muriendo todos los días. Todos los días. Todos los días. Si tú quieres dar un paso hacia adelante, o sea, tienes que dejar el paso atrás. O sea, ayer fue ayer. Alguien estaba entre los que estamos hablando de esto, no sé si eras tú, Miquel, o fue Luis o Miguel Ángel, no recuerdo, porque el miedo a la muerte en este caso está muy relacionado con el tiempo. Cada vez lo que perdemos es el pasado y vamos hacia un futuro. Los animales que no tienen este concepto de tiempo no temen lo que es el futuro. No temen lo que me va a pasar mañana, ¿no? Mañana estaré aquí o no estaré aquí. Ese temor, todo... ¿por qué crees que es? Yo creo que es porque no nos falta eso, lo que decías tú, ¿no? Una naturalidad. Nos hemos separado, hemos hecho esa diferencia también del mundo espiritual y religión, pero que a veces no lo ha habido, y un desconocimiento, ¿no creéis? Que hay un desconocimiento a qué pasa. Yo creo que hoy en día, personalmente, estamos nos vamos a meter, por lo menos en esta parte del mundo, todo muy conectado con la tecnología. De hecho, estamos utilizando tecnología, pero a lo mejor el yo interior, el interior de nosotros lo conocemos menos. Se promociona, como estaba hablando, el adoctrinamiento, ya sea por los medios de comunicación, ya sea por personas, ya sea en los trabajos, ya sea en los grandes almacenes, en las grandes superficies o en las ventas por internet, da igual. Te adoctrinan para que tú elijas una u otra cosa, pero el yo, la persona, el individuo, el interior, yo creo que se está perdiendo y solamente no se acabará perdiendo si hay, como estamos haciendo ahora, programas así, personas como vosotros, pues que en un momento determinado dice, oye, aquí hay que tener en cuenta cierta cosa y hay que pensar que hay algo más aparte de esa pantalla, porque hoy en día estamos esclavizados a la pantalla. En las reuniones nada más que hay que irse a una cafetería y ver que las personas, el 80-90% se están en las pantallas y a lo mejor las conversaciones se hacen, pero mucho menos pensar en el yo interior. Y bueno, la muerte la apartamos hasta que no nos pilla de cerca, porque no pensamos, además no pensamos no nada. le gusta, claro, no gusta hablar de ello. Fíjate cómo nos hemos apartado de ese mundo y qué miedo da. Yo creo que hay mucha gente que no quiere ver nada relacionado con la muerte precisamente por el miedo y que eso le incomoda y que tiene ese miedo porque no se habla con naturalidad, no se ha integrado desde pequeñitos o porque no sabemos lo que ocurre después, lo cual hace que tenga más miedo y es una pescadilla que se muerde la cola. Pero os quería contar, yo aquí tengo en mi despacho
un panel, como un corcho, vamos a decir, ¿no? Donde las mamás que han perdido un niño, que tienen o los papás que tienen un niño o una niña que haya muerto y se haya ido al cielo, pues muchas veces me dan una fotografía o me dan el recordatorio y yo pues rezo y pido por su alma, y algún adulto hay, pero la mayoría son niños, y entonces yo los pongo en ese corcho. Pues que no lo he quitado, pero lo tengo aquí puesto en mi despacho, cerca de la entrada, y pues yo no digo lo que es, está ahí, y si alguien quiere poner a su familiar en la pared de oración, pues lo ponen, pero si yo tengo... No, muchas veces pues lo pongo yo, o los padres me lo dan y lo pongo, ¿no? Y el otro día una persona cercana a mí me preguntó, ¿y esto qué es? Y le dije, bueno, pues esto es pues para rezar, y le expliqué lo que era. Y me preguntó, su comentario fue, o sea que toda esta gente está muerta. Dije, hombre, sí, físicamente sí. Me dice, ay, qué horror, qué grima me da. Y me ofendió muchísimo que esa persona, que es cercana a mí, es de mi entorno de amistades, dijera eso, porque no le parecía grotesco, no le parecía horrendo, no le parecía horroroso, hasta que no se percató de que todas esas personas estaban fallecidas. Entonces le pareció como un horror, ¿no? El horror más grande que podía haber en el mundo, y como muy maquiavélico, que no es para nada maquiavélico, es algo bello de recordar a nuestras personas, y cuando pases por ahí y ves su foto, mandarle un pensamiento positivo, mandarle una oración. De hecho, conozco personas que vienen a consulta y alguien les ha recomendado que no tengan fotos puestas de sus familiares, porque eso hace que el alma no se vaya, o eso hace que tengan más dolor. Si cuando una persona está en duelo, lo que necesita es hacer visible ese dolor, lo que necesita es hacer palpable a esa persona que ya no está físicamente. Y quitarle a una madre las fotos de su hijo es lo más horroroso que se puede hacer, y hay algunos terapeutas que lo hacen, y solamente aquellos que lo han pasado los pueden saber, ¿no? Pero algo que es hermoso, que cuando pasas mandas un pensamiento positivo, le mandas luz, le mandas amor. A veces cojo el tiempo de sentarme delante y mirarles a todos y rezar y mandar una oración para ellos y para sus familias. Hay gente... Y luego estuve preguntando, y resulta que no es la única persona, hay gente que les parece grotesco, y eso es lo que yo creo que está mal, y eso es lo que yo creo que tenemos que cambiar, y eso no es solamente debido al miedo, eso es por lo que decía también Lola, de que tenemos miedo a perder el pasado. Nuestro ego, nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestra cara va deteriorándose, y no queremos perder ese pasado, y por ahí viene yo creo que los temas, pero vamos, me sentí como ofendido, porque le pareció grotesco, que para mí es hermoso, vamos, pero bueno, no sé qué opináis. Bueno, yo os estoy oyendo y estoy de acuerdo, sí. Totalmente, pero hay una variante que creo que en poco tiempo, quizá lo conozca yo, pero yo tengo esa esperanza, que es la vertiente científica de hechos, porque leí hace poco una cosa que me gustó mucho de Newton, de Isaac Newton, el gran físico, que decía, los hechos no tienen que ser probados, solamente tienen que ser verídicos. Dice, no hay que probar los hechos. Esto lo decía un físico eminente, uno de los más grandes. Y entonces, claro, aquí tenemos una cantidad de hechos abrumadora para lo del más allá. Porque, claro, hoy tenemos una literatura y unas investigaciones exhaustivas que se están olvidando, que se están soslayando, que se están dejando pasar porque no les interesa a los científicos materiales, a los materialistas acérrimos. Como por ejemplo, por poner un ejemplo, el de todos los dementes terminales, como el Alzheimer, las metástasis cerebrales masivas, las meningitis, las meningoencefalitis ya terminales,
todos estos, hay un porcentaje que aproximadamente se calcula que puede ser un 10%, en varios autores, Grayson, otro austriaco de Viena también lo ha hecho, en Australia, y que dicen que ese 10%, con un cerebro destruido totalmente, con la corteza hecha polvo, con todas las neuronas llenas de material tóxico mortal, pues resulta que de repente recobran su conciencia, que es lo que se denomina la lucidez terminal, y empiezan a hablar, a vivir otra vez conscientes totalmente, y lo que se refiere a lo que estamos hablando es que una gran mayoría de ellos dicen, me vienen a recibir. Dice, aquí está mamá, aquí está no sé quién, aquí está mamá, y les ven perfectamente, vienen a recibirme porque yo ya me voy. Y esta lucidez terminal, en el 99% de los casos, es terminal de verdad. O sea que acaba esta lucidez y prácticamente fallecen. Entonces, claro, eso es imposible. O sea que es imposible para el 1,5 kilos de sesos. O sea, no existe. El cerebro está reducido a una porción pequeñísima, pero totalmente devastada, destruida, que, bueno, el enfermo está en un hospital totalmente asistido, no oye, no ve, nada. Es un vegetal total. Entonces, claro, esto, por ejemplo, Grayson, cuando lo estudió con otros 2 compañeros, estudiaron todo el archivo que tenían allí en Virginia y dijeron, bueno, esto sucede, pero no sabemos, no tenemos explicación. Pero claro, todos los investigadores, a mí me hace gracia una cosa que es muy curiosa y que no se da cuenta nadie de los investigadores. Investigan, llegan a una conclusión y concluyen que no tiene explicación. Momento, estáis equivocados, tiene explicación. O sea, si tú ves una cosa que no la podía, por ejemplo, como en los crímenes, fulanito estaba en tal sitio y no podía cometer el crimen. Bueno, pues el cerebro tampoco podía cometer el crimen. Si el cerebro no está y está viendo otra cosa, esa persona está sintiendo, experimentando, conociendo cosas que son de otra dimensión, pues la explicación es esa. No que no tengo... La conclusión de Grayson y colaboradores es que no había explicación. No, señor, concluye bien. Lo que no hay explicación es para el cerebro, pero cuando tú piensas que fuera del cerebro hay eso que se está experimentando está siendo una realidad, entonces tiene explicación. Y por ejemplo, otro caso también maravilloso es el de los ciegos natos. Siempre ando yo con lo mismo, estoy siempre con el mismo tema. Yo soy de piñón fijo, pero claro, es que lo que no podemos hacer es decir que una teoría es cierta y las excepciones pues se confirma la regla. No. O sea, aquí lo que dicen los científicos y lo que la razón nos dice también es que si un sistema falla en un solo momento, ese sistema ya no es así. Ese sistema no es así. Entonces, los ciegos natos, por ejemplo, que hay 9 tiene Ring y hay varios autores que tienen también muchos casos, bueno, pues estos enfermos también, que no tienen ni ojos, ni nervio óptico, ni corteza cerebral visual, no tienen nada de nada. Y resulta que ven todo lo que le están haciendo a la resucitación cuando han tenido un problema de cercano a la muerte, y también resulta, como en el caso, por ejemplo, de la ciega que hizo el programa de la BBC y estuvo por todos los sitios del mundo contando su caso, pues que vio a sus 2 compañeras de ceguera, vio a sus 2 cuidadores y a su abuela materna. Y las describe, perfectamente. Claro, es imposible, eso es imposible. ¿Pero por qué? Porque es que estamos ante casos imposibles para el cerebro y para el cuerpo humano, pero no para el ser humano. El ser humano es otra cosa. El ser humano no es cerebro, no es cuerpo, como habéis dicho muy bien. Y luego la Comisión Bioética Americana y muchos científicos ya admiten que somos un ser espiritual y un ser material. Es que es evidente, o sea que es que ya no vamos a hablar de creencia, no vamos a hablar de religión, no vamos a hablar de que debemos de tener fe. La fe, no, hombre, la fe es la fe para los curas. O sea que la fe no,
científicamente está demostrado que el cerebro no puede hacer lo que estamos haciendo. Luego lo estamos haciendo sin cerebro. Y cuando vemos a familiares, otra cosa también interesantísima es que han hecho una estadística muy seria varios autores y resulta que en la encuesta descubren que ven familiares a recibirles de otro nivel el 40% de los encuestados. Y cuando son esposos, entre esposos, el 60%. Y cuando son padres e hijos, el 75%. No digamos la cantidad de libros que hay escritos de padres que se les ha muerto los hijos y comunican con ellos. Entonces, claro, es que lo que quiero yo apuntar es que ya no estamos hablando de fe, no estamos hablando de religión, estamos hablando de hechos que son imposibles para el cerebro, que son imposibles para el cuerpo, son imposibles para la materia que conocemos. Esto es otra materia, esto es otra energía, como en el universo, la oscura. Aquí estamos hablando de que hay una materia oscura que la conocemos, que sabemos que está ahí, no sabemos cómo es, pero está ahí. Y esa materia oscura la podemos llamar más allá, el paraíso, lo que queramos, pero es verdad que esos hechos se producen. Luego, si esos hechos se producen, no hay que demostrar nada, sino si son verídicos, son, y punto. Eso, entonces, claro, pero, eso es lo que quiero yo. Luis, perdona, tú has dicho una materia oscura, pero yo diría, ¿no hay también una mano oscura que a lo mejor no interesa, como tú bien has dicho al principio, que todo esto se conozca, claro que no. se saque fuera de contexto? Eso tú date cuenta que a lo mejor no vende tanto como otras cosas, vende más, vende económicamente, estamos hablando de un mundo económico en el que nos movemos, a fin de cuentas. Que no gusta. Claro, a lo mejor no interesa, no sé qué opinar. Claro. Perdona, pero es que ya no solamente es lo económico y lo material, es que ya en el siglo pasado el Montaigne, que es un filósofo francés, pues el hombre ya estaba ahí preocupado con todo este tema, y él decía que como no sabemos, o sea, el pensar sobre la muerte, el perder el miedo. ¿Qué es lo contrario del miedo? Pues lo contrario del miedo es la libertad. Perderle el miedo pues a la muerte, el no saber qué es lo que nos espera después, que es el miedo a lo desconocido, poder sustituir el miedo a lo desconocido por la sabiduría de la incertidumbre. Si hacemos este cambio de la sabiduría de la incertidumbre, la ley sería no la ley del más apto, sería la ley del más sabio, porque el sabio es el que juega con la incertidumbre, no con lo desconocido, como decía Luis, lo desconocido, que desconocido, si eso ya lo sabemos, eso es una cosa conocida. Estamos hablando de lo que es la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre del día a día, la incertidumbre de lo que nos va a pasar mañana o dentro de 5 minutos. Eso es lo que bien gestionado, es lo que nos llevaría a esa sabiduría de la incertidumbre, ¿no? Pero además, el pensar acerca de la muerte, el saber que no sabemos cuándo nos la vamos a encontrar, por lo tanto, estemos preparados para encontrárnosla en cualquier momento. Eso nos da, al quitar el miedo, nos da libertad. Y decía Montaigne una cosa que a mí que va al hilo de lo que estamos hablando, ¿no? Que el hombre que ha aprendido a morir ha desaprendido a ser esclavo. Claro. Qué bueno, muy buena frase. Claro. Sí, una de las cosas que más nos cuesta y más pienso que más hincapié quizá deberíamos hacer es en aprender a morir de forma consciente. Aprender a morir de forma consciente a través de la respiración, sin medicamentos, sin drogas, ¿sabes? Y sabiendo dónde uno va y sabiendo a dónde se dirige. Como han hecho siempre las culturas antiguas y no tan antiguas, o sea, la gente que moría en su cama, la gente que moría en su casa y el nieto estaba al lado, entraba y salía. Pero Lola, tú que estás en activo, ¿cuántas personas mueren hoy en día en su casa? En porcentaje. Muy pocas. Todo el mundo está rechazado o en la residencia o en el hospital. O en el hospital. Claro, o en la residencia o en el hospital. Porque también es verdad, Miguel Ángel, que el que no ha reflexionado sobre su propia muerte no puede acompañar a nadie en la muerte.
Lo decía Miquel, estamos rechazando, o se ha rechazado, igual que yo recuerdo, y lo he comentado muchas veces, yo con 3, 4, 5 años, iba con mis padres pues, a llevar el ramito a mi tío que había fallecido, y no pasaba nada, Yo no me he causado ningún... No me he causado ningún... Claro, estaba enfermo. Claro, exactamente, no me ha causado ningún trauma, lo tengo que decir y lo siento por los pedagogos y los psicólogos, no me he causado personalmente ningún trauma. Ningún trauma, no. Es más, si tú, por ejemplo... Lo que pasa es que no ahora... te despides, sí. Claro, sí, di, Miquel. No, digo que es súper saludable para los niños cuando alguien está enfermo o alguien se ha muerto, el despedirse. De hecho, conozco yo casos cercanos a mí que vieron a su familiar un día vivo, al día siguiente ya había muerto y no les dijeron nada, no les contaron nada. A esos niños les simplemente les apartaron de todo y después les dijeron que se había muerto este familiar. Pues las malas conductas en clase, las pataletas, las rabietas cesaron cuando hicieron un trabajo de duelo que en gran parte tenía que ver con la despedida. Entonces, por eso digo, ¿no? Que no lo incorporamos en nuestra vida y que no podemos hacer como que no existe. No, porque nos están quitando el control sobre nuestra propia muerte. Yo quiero tener el control de mi propia muerte y para tenerlo yo tengo que reflexionar acerca de ella. Y plantearme qué es eso de la muerte, si es un salto a otra dimensión, tengo que reflexionarlo, porque claro, puede ser que me dé cuenta en un momento determinado que el miedo que yo pueda tener a la muerte es realmente el miedo a la vida, o sea, a no haberme desarrollado como yo quería, a no haber sido feliz, a no haber cumplido mi objetivo, a no haber actuado sin miedo al que dirán. Y cuando yo he perdido mi vida en todas estas circunstancias de necesidad de aprobación, de necesidad de apoyo, de caer bien a los demás, que son insustanciales para lo que es mi propia felicidad y para lo que es mi propio desarrollo, y me doy cuenta de que no he vivido, a lo mejor ahí sí que le empiezo a tener miedo a la muerte. Muchos dicen esto, que el miedo a la muerte es realmente el miedo a la vida. ¿A qué? Pues a no hacer las cosas que tú quieres como tú quieras, y tomando el control y el mando de tu vida. Es que luego el miedo a la muerte puede sacar a relucir también muchos otros miedos, ¿no? El miedo al dolor, el miedo a la oscuridad, lo que decías tú, a perder el control. La fobia, que no le hemos tocado. Bueno, pero eso son palabras mayores. Nosotros estamos hablando de miedo. Fobia ya es una cosa más. Habrá que tratarlo en otro momento, pero la muerte es algo natural, que todos tenemos que pasar, y ese viaje, como decía Luis, que todos vamos a hacer. Pienso que cuando veas las barbas de alguien, no cortar, pongas las tuyas a remojar, pero con esto no pasa con la muerte, porque cuando vemos a alguien cercano que va a morir, o vemos la muerte de alguien próximo, pues eso nos recuerda nuestra propia vulnerabilidad y eso te mueve un montón de cosas. Y si no lo has trabajado, como decía Lola, o no sabes... Pero es curioso, Miquel, porque no puedes. Claro, que normalmente se rechaza a eso, que el miedo, o el tabú, yo diría más bien un tabú. Bueno, tenemos otro tabú, que es el tiempo, por lo cual yo tengo que decir y pedir, y aunque parezca mentira, pues ya hemos completado prácticamente el tiempo de grabación. Entonces, os tengo que pedir conclusiones. Empezamos por el mismo orden, si os parece. Luis, vamos a empezar por las conclusiones. El tiempo se va, desde luego, pero evidentemente. Sí. Claro. Por favor, venga, Luis, te escuchamos. Bueno, pues yo creo que es muy importante que nosotros digamos, por lo menos por mi parte, que estamos ante un giro copernicano. Porque verdaderamente yo creo que hasta ahora tenía un predominio absoluto la fe, o la no fe, o sea, el agnóstico, el ateo, el que no creía en nada, y luego el que tenía la fe, la fe mueve montañas. Entonces yo creo que ahora el giro copernicano es que no hace falta fe, sino que lo único que hace falta es raciocinio.
Eso es importantísimo. O sea que estamos ante hechos innegables. No he hablado, porque es que hay multitud de cosas, no he hablado del libro de Memorias del Cielo del Dr. Dyer, en el que cientos de niños cuentan perfectamente, como quien no quiere la cosa, lo que les ha pasado en el cielo, antes de venir aquí. A quien han visto, algunos casos hay verdaderamente interesantísimos, de que han visto a familiares que no conocen de nada porque han muerto antes de ellos nacer y les describen el abuelo, no sé qué, no sé cuál, una cantidad de cosas que dices, bueno, esto no es posible. Claro que no es posible con nuestro cerebro y nuestro cuerpo, pero sí con nuestro espíritu y con nuestro ser, que nuestro ser no es esto, la materia, sino que es otra cosa que está por encima. Y como decía Hipócrates, que antes se me ha olvidado, que es curioso, como el gran Hipócrates, nuestro maestro de médicos, decía que la conciencia, el cerebro es la conciencia, el mensajero de la conciencia. El cerebro es el mensajero de la conciencia. Ya Hipócrates, que luego ya lo han corroborado premios Nobel, como Aiken y otros más también opinan exactamente lo mismo. Entonces yo creo, conclusión, que estamos ante un giro de la fe hacia el raciocinio, hacia el convencimiento. Yo no tengo fe en el más allá, en absoluto. Yo lo que tengo es el convencimiento racional y científico de que hay otra dimensión a la que vamos. Ya algunos llaman la quinta dimensión, como queramos llamar, pero que hay un nivel, una dimensión, después de que nuestro cuerpo fallece, en el que nosotros seguimos siendo como siempre hemos sido. Parece ser que hemos sido antes, somos ahora y seremos siempre después. Qué bonito, sí, vamos, lo rubrico yo todo. Yo simplemente quisiera decir, ¿no?, que el miedo sucede cuando algo es desconocido. Y que vayamos a educarnos, aprendamos sobre los procesos de la muerte, aprendamos a cómo morir conscientemente, aprendamos e investiguemos no solo lo que decimos nosotros, que buscad a otras personas, a otros investigadores, a otros estudiosos, a gente que hable de la muerte. Investigad qué es la muerte, qué ocurre después de que morimos, cómo puedo prepararme para la muerte, qué sucede. Hablar a los niños, integrarlo. Vamos a quitar ese miedo, y ese miedo se quita averiguando de qué trata e investigando sobre ello, y vamos a hablarlo con más naturalidad. Vamos a intentar incorporarlo en mi día a día, en mi realidad. Vamos a hablar a los niños con más naturalidad. Vamos a empezar por nosotros mismos, ¿no? Pues desde luego que no morimos, que seguimos viviendo después de ese cambio que llamamos muerte, que cómo mueras va a condicionar cómo va a ser tu transición a la otra esfera, cómo va a ser tu viaje, ese viaje del que hablaba Luis al principio, y que si lo haces de manera consciente y sin miedo y sabiendo a dónde vas, y ese miedo se quita sabiendo a dónde vas y sabiendo cómo es el proceso, pues va a ser mucho más placentero y va a ser mucho mejor. O sea que hagamos todo eso, averigüemos e investiguemos. Estupendo. Lola. Muy bien. Yo estaba pensando en lo que estaba diciendo vosotros dos y lo reafirmo, vaya, completamente. Sí. Lo que decía Luis de esto, si somos algo ahora, hemos sido algo antes. Uh-huh. Si somos algo ahora, hemos sido algo antes, o esto que somos ha aparecido y desaparece como en un pispás, esta conciencia como de lo que habla Luis. Yo creo que la muerte es segura desde el momento de la concepción, ¿eh? O sea, desde que el espermatozoide se une al óvulo, en ese momento la muerte es segura. Acontecerá antes o después, pero es segura, y está tan segura de, como dicen los mexicanos, está tan segura de su victoria que te dan una vida de ventaja. Y yo creo que habría que hacer varias cosas, ¿no?, en este tratamiento, que es primero volver a los ciclos naturales, volver a la Tierra, volver a lo que es el planeta, a lo que nos ata a nuestra humanidad. El ser humano nace y muere. Lo contrario de la muerte no es la vida, lo contrario de la muerte es el nacimiento.
Tú naces y mueres, y todo eso se desarrolla dentro de un fenómeno que se llama la vida. La vida es el fenómeno en donde se desarrolla la muerte y el nacimiento, y la vida no tiene opuesto. No existe la vida y la no vida, no. Eso iba a decir, que la no vida no existe. No existe, Claro. existe. Es que la vida, por eso la vida es eterna, porque la vida no tiene un opuesto. Lo opuesto a la vida no es la muerte, lo opuesto a la muerte es el nacimiento. Y reflexionar sobre esto, ver a qué es realmente a lo que tenemos miedo. Incluso escribirlo, porque la escritura te da un componente artístico, ¿no? Porque afrontar la muerte desde el punto de vista del arte es mucho más creativo y es mucho más reconfortante que del puro y simple sota, caballo y rey de lo que es la mente pura y dura, ¿no? Escribir qué es lo que nos da miedo, ¿no? Y ante toda preocupación, hacer una ocupación. Si te da miedo dejar a tus hijos pequeños, oye, pues puedes, si es eso lo que te está aterrando, ¿no? Pues puedes dejarlos. Pues yo tenía una paciente, que esta mujer con 33 años tuvo un cáncer de mama, y llegó un día, porque la mujer tuvo tiempo suficiente como para preocuparse de su propia muerte, tenía 3 niños, y llegó un día y me dijo: doctora, ¿sabe lo que voy a hacer? Voy a hacerme un seguro de vida. Digo, ¿un seguro de vida? Dice, sí, porque quiero dejar a mis hijos, por lo menos, el día que yo me vaya, quiero dejarle algo. Algún tipo de compensación o algún tipo de dinero, porque los niños están pequeños, la edad que tengo. Y yo dije, anda, mujer, hombre, ¿y cómo? Ahora me arrepiento de haber dicho eso, porque la señora, esta señora, fíjate qué capacidad tan enorme, que ella fue preparando su propia muerte. Y decía, y se planteó que mis preocupaciones, pues frente a la preocupación, una ocupación. Si a mí me preocupa el futuro de mis hijos, pues mira, me voy a hacer un seguro para que por lo menos ahí los niños anden mejor, o yo me voy más tranquila, ¿no? Ese ir cerrando ciclos, ¿no? O cerrando flecos, ¿no? Ir a los asuntos pendientes, ir dejándolos bien resueltos, ¿no? Ese tiempo que esta mujer estuvo con la quimio, etcétera, ¿no? Pues le dio tiempo a hacer ese tránsito, y fijaros que yo al principio la veía muy preocupada y la veía muy aterrada, ¿no? Y esta mujer fue cambiando en el semblante, ¿no? Ella sabía que se iba a morir, ella lo sabía. Y como lo aceptó, lo asumió, lo fue asumiendo poco a poco, pues fue dejando todos los asuntos pendientes. Primero cerró su negocio, luego dejó a los niños colocados, luego al marido también lo dejó. En fin, que esta mujer hizo ahí una labor que hoy, con la visión que hoy tengo de las circunstancias, pues veo que además lo hizo sola. Lo hizo sola en el sentido de que hoy en día, ¿quién te acompaña en todos estos pasos? Pues hoy a lo mejor hubiera venido al médico, ¿no? Y el médico, si el médico ha hecho este trayecto, como tú bien dices, Miquel, ha hecho el trayecto de plantearse su propia muerte, pues hasta donde, o un amigo, o tu madre, o tu marido, pues hasta donde él o ella haya hecho ese trayecto de plantearse y confrontarse su propia muerte, hasta ahí podemos acompañar. Más allá ya no podemos. Claro, llevas totalmente la razón, Lola. Hasta ahí podemos acompañar. Hay una cosa importantísima que habéis dicho, y es que lo único, y yo lo repito muchas veces, lo único que tenemos garantizado al nacer es que vamos a fallecer, todo y cada uno de nosotros, los oyentes, futuros oyentes, y los que no nos escuchan también. O sea que eso no da la vida eterna, como Fray Ponce de León, que iba buscando la fuente de la vida eterna. El miedo a la muerte, al fallecimiento, evidentemente no hay que tenerlo. Miedo a otras muchas cosas, personas lo tienen, pero evidentemente el miedo bloquea. Yo creo que ahí hay que lanzar una frase y decirlo. El miedo bloquea, y el miedo hace que no realice muchísimas cosas. Bueno, no me quiero extender porque hemos llegado a la finalización. Yo quiero daros las gracias.
Miquel, Lola, Luis, Lola, Miquel, de verdad, muchísimas gracias a los tres y sobre todo yo creo que a los oyentes por seguirnos. Yo sé que hay muchos oyentes que ya pues deseaban escuchar el programa, esta Ciencia del Espíritu, que bueno, intentamos siempre hacerlo con todo cariño. De verdad, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Un abrazo. Gracias, un beso, gracias. Hasta luego. Un beso. Radio Edenex es el cosmos donde brilla lo desconocido, lo imposible, lo insólito. Acompáñanos y te enseñaremos a contemplar las estrellas del conocimiento humano. Edenex, un universo por descubrir. www.edenex.es. Soy Miguel Blanco y menos mal que ya puedo escuchar Radio Edenex. No me pierdo ni una. Saludos a todos, cuidaros. Escucha La Rueda del Misterio todos los miércoles a las 11 de la noche en misteriofm.com. Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.